Bueno, si me escuchan, lo que voy a hacer es empezar. Es la primera vez que lo hacemos, juntamos con unos cuantos participantes, lo estamos grabando y se va a difundir grabado ya virtual. Antes que nada, buenas noches. No quiero darle mucha larga porque ya son las 8:10 y no quiero que se haga tarde. Quiero darle las gracias por participar. Este es el primer evento del Journal Club virtual. Y vamos a hablar un poquito de medicina basada en evidencia y hablar un poquito del marco que vamos a recomendar utilizar para nuestro Journal Club virtual. Bueno, ya veo que se están uniendo más compañeros. Hola, Carlitos. Y si así me lo permiten, entonces comenzamos. Yo soy el doctor Alejandro Báez, soy especialista en atención prehospitalaria, emergencia y trauma cuidados críticos, y actualmente trabajo como profesor y vice-chairman del Medical College of Georgia en Estados Unidos. Este es un esfuerzo que hemos desarrollado con el programa Trauma RD Visión 2020, junto con ALACED, presidida por el doctor Luis Vargas, quien nos acompaña en el día de hoy, y con el patrocinio de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Entonces vamos a hablar un poco sobre medicina basada en evidencia. Alejandro, disculpa, El contenido va a ser bien simple. ¿Me estás escuchando? Vamos a trabajar una introducción a la medicina basada en evidencia. Vamos a hacer un escenario clínico, el cual lo vamos a desglosar un poco en temas de medicina basada en evidencia. Y luego vamos a pasar a conversar sobre diferentes criterios de medicina basada en evidencia. Si lo ven ahí. Y un poco sobre estrategias de búsqueda. Vamos a ver si los elementos técnicos nos permiten. Bueno, vamos a hablar de medicina basada en evidencia a propósito de la atención prehospitalaria. Entonces arrancamos con un caso clínico. Lo llaman a la escena de un accidente de vehículo de motor, se encuentra con un masculino de 26 años, con un trauma torácico, cráneo y abdominal. La presión es 90-40, frecuencia cardíaca 115, respiración 24 y saturación 90%. Intervenciones. Le ponemos un pantalón militar anti-shock para hipotensión. Le damos inmovilización cervical y columna por protocolo, líquido cristalóide a chorro y hacemos un load and go rápido basado en el principio de la hora dorada. Quédense conmigo y verán que algunas de esas preguntas son más retóricas que otra cosa, y la intención es básicamente contestarlas en base a lo que la evidencia demuestra. Entonces hablamos un poquito de medicina basada en la evidencia, lo cual Sackett lo define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia vigente para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Cuando hablamos de medicina basada en evidencia, entendemos que es un proceso que integra la pericia o maestría clínica con la mejor evidencia científica, junto con las expectativas del paciente. Los buenos médicos utilizan esta maestría, mejor evidencia externa disponible, y no basan sus decisiones, los buenos médicos, solamente en su experticio, sino que debemos entender que nuestros pacientes confían en nuestro juicio clínico y que está basado en la mejor evidencia científica. Entonces, la medicina basada en evidencia no es más que una propuesta para realizar una práctica médica en la que el clínico reconoce y acepta las necesidades y deseos de su paciente, busca y encuentra la mejor evidencia científica y al final opta por la mejor decisión para lograr el bienestar en ese paciente en particular. Esta es una gráfica muy clásica de medicina basada en evidencia, la que integra
un Venn diagrama donde el centro está la medicina basada en evidencia, integrando lo que es la experiencia clínica junto con la mejor evidencia externa, junto con las expectativas y valores del paciente en particular. ¿Por qué es importante la medicina basada en evidencia? Sackett, de una forma jocosa, dijo en el 97, ya hace más de 20 años, que la mitad de lo que hemos enseñado no será verdad dentro de 5 años, pero que lamentablemente no sabemos cuál es esa mitad. Curiosamente, esto fue en el 97, donde el Internet comenzaba. En el año 2019, el boom de lo que esta revolución de comunicación nos ha presentado a nosotros un dilema muy grande. ¿Cuál es la mejor evidencia? Ya que tenemos acceso a tantos estudios por tantos profesionales y científicos en tantos journals en todo el mundo, tenemos acceso a toda esa información y tenemos que determinar cuáles son los mejores estudios en base a su contenido y rigurosidad científica. Al final, los pacientes son los que pagan el precio de nosotros estar obsoletos. Y eso tenemos que entenderlo como una responsabilidad. De igual forma, Sackett hizo un análisis de los principales journals. Eso hablamos de nuevo, hace más de 20 años. Y decía que no todo lo que brilla es oro. New England Journal, JAMA, Annals of Internal Medicine, Lancet y BMJ, donde menos de la mitad de cada uno de esos, de la mitad a un tercio, a un cuarto de cada uno de esos journals científicos importantes, tenían artículos que tenían sentido y relevancia clínica importante. Entonces, el punto es, el que esté publicado en el New England Journal of Medicine no quiere decir que lo debemos de asumir con fe y como si fuera la voluntad de Dios. La medicina basada en evidencia ofrece un sistema de aprendizaje autodirigido donde debemos considerar 5 elementos. Convertimos nuestras necesidades de información en preguntas clínicas que se puedan contestar. ¿Cuál es la mejor intervención para el trauma craneoencefálico a nivel prehospitalario, por ejemplo? Buscamos la mejor evidencia para contestarlas. ¿Cuáles son las diferentes fuentes de información? Evaluamos científicamente esa evidencia y determinamos el peso y la rigurosidad científica. Aplicamos los resultados de nuestra práctica clínica y evaluamos nuestro desempeño, si realmente está funcionando y si realmente se está acoplando con las necesidades de nuestros pacientes. De forma que la estrategia propuesta por la medicina basada en evidencia es un sistema de aprendizaje basado en problemas. Tenemos un problema clínico, una pregunta clínica y de repente tenemos que encontrar la mejor evidencia para manejar ese problema clínico. Pasos que se siguen para hacer medicina basada en la evidencia. 1, iniciamos con la pregunta clínica. 2, búsqueda bibliográfica. 3, crítica de la bibliografía. 4, la integración de esos elementos. Y 5, necesariamente una evaluación para ver si está funcionando. Y más adelante vamos a hablar un poquito de los diferentes métodos de búsqueda, fuentes de literatura y las clasificaciones de evidencia para implementar. La metodología PICO-QS nos ayuda para trabajar esos elementos que anteriormente habíamos presentado. Comienza con el paciente. Analizamos la intervención, comparamos y evaluamos el resultado. ¿Qué tipo de pregunta? ¿Qué tipo de estudio? La pregunta debe poder redactarse en una frase bien sencilla. En paciente con trauma abdominal, ¿qué eficacia diagnóstica tiene la ecografía portátil con relación a la tomografía computada en detección del líquido libre abdominal, por ejemplo? Evaluamos qué tipo de pregunta es. Es una pregunta de tratamiento, de diagnóstico, de daño, de pronóstico, de prevención. Y evaluamos el tipo de estudio que debe de acoplarse con esa pregunta. Revisión sistemática, hasta casos controles si son enfermedades muy raras. Aquí vemos la famosa pirámide de evidencia, donde vemos los grados de comprobación. En el tope de la pirámide está el metaanálisis, que es una combinación de estudios, idealmente con resultados homogéneos, que te llevan
de una forma como de sumatoria a una conclusión que dice, múltiples estudios me dicen que esta intervención es adecuada. O puede ser lo opuesto. Puede ser que múltiples estudios te lleven a que esa intervención no es adecuada. Por debajo del metaanálisis y sobre todo cuando hablamos de intervenciones terapéuticas, están los ensayos controlados y aleatorizados, que son estudios ya de índole prospectiva, a largo plazo, son más costosos, donde idealmente el médico tratante, ni el paciente, ni el analista de la bioestadística, de la estadística, conocen en qué brazo de la aleatorización se encuentra el paciente, sino que están realizando intervenciones, están evaluando los resultados y más adelante determinan si la intervención fue por una modalidad terapéutica nueva o si fue por el control, que ya no es ese estudio nuevo o esa intervención nueva. Tenemos estudios cohorte, caso control, serie o notificación de casos y editoriales y opiniones de expertos en la base. Nótese que tradicionalmente la ciencia, y sobre todo en Latinoamérica, nos basamos en opinión de expertos. Y de aquí vienen los problemas con los resultados. Cuando el ego se antepone, porque el experto es un médico que tiene 20 a 30 años, 40 años ejerciendo y tiene 40 años haciendo lo mismo, la pregunta es si la ciencia no ha avanzado en esos 40 años. La pregunta es si realmente está ejerciendo lo que es más moderno, más actualizado y lo que la nueva evidencia científica dicta. Y por eso las opiniones de expertos y los editoriales están en la base de la pirámide como de menor valor científico. Esta otra pirámide interesante que encontramos cuando estamos haciendo esta evaluación, preparando para esta conferencia, y es la pirámide de las S de evidencia, donde tenemos sistemas, sumarios, sinopsis de síntesis, síntesis, sinopsis de estudio y estudio. Básicamente esto habla de las diferentes herramientas, instrumentos que podemos encontrar para ayudarnos en esa búsqueda científica, donde los sistemas son sistemas de soporte de decisión por ordenador, donde sí ya existen, esto fue algo que se hizo en el 2009, ahora mismo se está hablando mucho de inteligencia artificial y machine learning, en lo que es la colección de data y resultados. Sumario, que son ya libros de texto, publicaciones, síntesis de revisiones sistemáticas, como la base de datos Cochrane. Y vamos a encontrar eso dentro de poco, vamos a hablar un poquito de estos temas. ¿Cómo se busca la evidencia en cada piso de la pirámide? Metaanálisis, hay recursos de metaanálisis, como el Journal Club del American College of Physicians y la base de datos Cochrane. Revisiones sistemáticas, como los dos también. Lo que pasa con frecuencia es que hay que entender la metodología del metaanálisis y su diferencia con una revisión sistemática. Para hacer un metaanálisis, para realizar un metaanálisis, todos los estudios tienen que abordar la misma pregunta de la misma forma. Por ejemplo, si vamos a evaluar la calidad diagnóstica de una angiotomografía coronaria, tenemos que entender si se está evaluando la misma máquina, con los mismos métodos y con la misma definición de enfermedad coronaria. Si estamos hablando de una prueba de esfuerzo, por ejemplo, si estamos comparando la sensitividad y especificidad de una prueba de esfuerzo, especificidad de la prueba de esfuerzo, todos los estudios tienen que mirar exactamente los mismos métodos y evaluar el mismo grado de obstrucción coronaria. Si los estudios no tienen esa homogeneidad en su validez interna, en su diseño interno, entonces pasamos a la revisión sistemática, que sí es una colección de estudios, pero no necesariamente exactamente igual. Pasamos a los ensayos aleatorizados, estudios de cohorte, donde PubMed es una de las mejores fuentes, igual que los casos controles. Y luego de colectar toda la evidencia, este es el trabajo que, por ejemplo, hace el American Heart Association cuando habla de niveles de evidencia y cuando habla de clases de evidencia. Un nivel A o 1A es una revisión sistemática con resultado homogéneo. Entiéndase, todos los estudios evaluados te llevan al mismo resultado.
A1B, 1B, comparación doble ciego de un espectro apropiado en pacientes consecutivos. Y ahí seguimos con diferentes niveles de evidencia, diferentes recomendaciones en cuanto a clase, hasta llegar al punto de D o 5, opinión de expertos sin evaluación crítica, que es la peor de todas. Pueden encontrar estas referencias en el Oxford Center for Evidence-Based Medicine, cebm.net. A mi opinión, una forma conveniente, fácil y práctica de evaluar la evidencia existente es accediendo al Journal Club del ACP. Tiene un feeling muy de medicina interna, o la Biblioteca Cochrane, que sí tiene un área, una subclase específica que trabaja temas de prehospitalaria y de medicinas de emergencia. La Biblioteca Cochrane hacen evaluaciones sistemáticas y metaanálisis. Las revisiones sistemáticas de la Biblioteca Cochrane tiene una rigurosidad muy importante y lo manejan expertos a nivel global. Yo hace unos años trabajaba con dos grupos de trabajo de la Biblioteca Cochrane y me expuse bien a lo que es esta rigurosidad científica con la cual trabajan. Volvemos entonces a nuestro escenario clínico. Llaman a la escena un accidente de vehículo motor, se encuentran con un masculino de 26 años con trauma torácico, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, saturando 90%. Yo comencé atención prehospitalaria en los 90, donde usamos el pantalón militar anti-shock como algo muy recomendado, sobre todo en shock hemorrágico. Todavía en el día de hoy movilizamos a todos, empaquetamos, como decimos, collarín cervical, backboard. Hace unos años la recomendación era darle cristaloides a chorro, sobre todo salina a chorro, full drip, y las recomendaciones de la famosa hora dorada de trauma, load and go, hay que llevárselo rápido y llevarlo a un centro de trauma. Vamos a hablar un poquito de esto. Comenzamos con los criterios de triaje, despacho y lo que es la hora dorada de trauma. Si buscan hora dorada y trauma prehospitalario en PubMed no van a encontrar ningún resultado. Esto es un poquito sarcástico para llevar al siguiente punto. Se dice que la evidencia científica que sustenta el uso de el criterio de la hora dorada no existe. Básicamente se habla de que es un concepto que es ficticio. Dicen que Cowley, el de Maryland Shock Trauma Center, empíricamente vio que los pacientes le iba mejor en la primera hora de su trauma, sobre si lo llevaban al quirófano en esa primera hora, si la atención prehospitalaria consistía en los primeros 10 minutos, y empíricamente se determinó que un parámetro de atención prehospitalaria iba a ser la hora dorada y los 10 minutos de prehospitalaria. La hora dorada para llevarlo al quirófano, los 10 minutos en la escena prehospitalaria. Eso ya hay estudios que han demostrado que no necesariamente el concepto de la hora dorada existe y debemos apoyarlo. Por ejemplo, en el año 2006, yo fui el primer autor de una publicación en PDM, donde hicimos una regresión logística donde encontramos que en pacientes jóvenes y ancianos no había una asociación entre el tiempo prehospitalario y la mortalidad, cuando controlábamos por Injury Severity Score. Y en jóvenes sí se asociaba con tiempo de estadía en el hospital y complicaciones, en el anciano no. Lo que encontramos nosotros, sí, de una forma crítica, es que esto es en el 2006, después de más de 40 años de implementación de los sistemas de trauma en Estados Unidos, donde la gran mayoría de los pacientes sí se transportan de una forma rápida. Entonces, la forma de evaluar este estudio es entendiendo de que quizás el corte crítico de 1 hora para todos los pacientes no es lo más óptimo. Que habrá pacientes que sí se benefician de un traslado rápido, pero que no todos los pacientes se van a beneficiar, sobre todo si entendemos, por ejemplo, el efecto que tiene la velocidad de movimiento de la ambulancia en accidentes y movilidad, por ejemplo.
Y de repente hubo un Journal Club en el 2010 de la Annals of Emergency Medicine donde sí refutaban el concepto de la hora dorada. Y se encontraba de que no hay realmente una evidencia científica sólida. El problema aquí con el tema de la hora dorada es que se convirtió en el estándar de oro. Y desviarse del concepto de la hora dorada es muy peligroso. Y la mayoría de los comités de ética y los Institutional Review Boards no te van a permitir hacer un estudio donde tú dices, bueno, yo voy a aleatorizar a los pacientes a transportarlos rápido y a transportarlos lento, porque te van a decir que eso es antiético. De igual forma, Brooke Lerner determinó que básicamente es una leyenda urbana y que simplemente hay que revisar de una forma más rigurosa y científica el tema de la hora dorada. Vamos a hablar entonces del pantalón militar anti-shock. Pantalón militar anti-shock, cuando yo comencé en los 90, era el estándar. Cuando empezamos a aprender BTLS, ahora ITLS, era parte de las estaciones prácticas. Y eso se debe a dos estudios de Max Swain de los 70 y de los 80. Ya a principios de los 90, en mediados de los 90, empezamos a encontrar que realmente los pantalones militares anti-shock no ayudaban en el manejo, sino que al revés, al aumentar esa presión, exacerbaban el sangrado y la pérdida de volumen de sangre total. Y si a eso lo mezclábamos entonces con infusiones de salina a chorro, sobre todo salina normal, infusiones cristaloides a chorro, sobre todo salina normal, entonces encontramos que estábamos diluyendo factores de coagulación, que empeorábamos el sangrado y que aumentábamos la morbilidad y la mortalidad de ese paciente. Entonces, fíjense cómo una intervención estándar en los 80 y principios de los 90 se convirtió en una intervención que demostró no solamente falta de beneficios, sino morbilidad, daño. La otra pregunta viene del caso que discutimos. ¿Vamos a colocarle collarín cervical a todos los pacientes? Simplemente porque fueron parte de un accidente o un trauma. Y la respuesta es que realmente no. Nosotros hicimos una publicación, mi grupo, en Annals of Emergency Medicine en el 2006, donde hicimos un resumen de una revisión sistemática de la biblioteca Cochrane. Y encontramos de que no había evidencia científica para sustentar el uso rutinario de collarín cervical y tabla espinal en todos los pacientes de trauma. Y realmente lo que encontramos fue que de alguna forma eso se había convertido en un estándar de atención, que al convertirse en un estándar de atención sin evidencia científica, de repente desviarse de ese estándar era peligroso, o los comités de ética no lo recomendaban, era muy difícil. Y el hecho aquí es que los collarines cervicales y las tablas espinales no son sin morbilidad. El paciente está inmovilizado, puede tener úlcera de decúbito. El paciente con alteración de nivel de conciencia se le puede comprometer la vía aérea, puede vomitar, puede broncoaspirar. En el momento que colocamos a un paciente en collarín cervical hay una serie de intervenciones que se hacen difíciles, línea central, intubación, etc. Y simplemente utilizando criterio Nexus o Canadian C-Spine, el médico de emergencia tiene la habilidad de mágicamente quitarle un collarín cervical a muchos de los pacientes que nos llegan empaquetados. Hablamos también de costos al sistema. Yo recuerdo cuando comencé en prehospitalaria en República Dominicana, nosotros cuidábamos mucho el equipo porque no teníamos los recursos para comprarlo y parte del equipo que cuidamos eran los collarines cervicales. Entonces hablamos de costo, hablamos de morbilidad y hablamos de falta de evidencia con la inmovilización rutinaria espinal. Entonces el punto aquí es que de repente hablamos de un escenario donde el paciente se le iba a dar líquido a chorro, donde le íbamos a colocar pantalón militar anti-shock, donde lo vamos a colocar en tabla espinal y collarín cervical, donde vamos a ir rapidísimo porque hay que obedecer la hora dorada. Y hoy día entendemos que todas esas intervenciones se están cuestionando. Que hay evidencia ya que demuestra morbilidad en algunas, como los pantalones militares anti-shock, y simplemente ya no se usan. No hay evidencia fuerte, contundente para la hora dorada, aunque lo hablamos como si fuera uno de los 10 mandamientos de la medicina de emergencia y la atención prehospitalaria. Y tenemos evidencia ya de otras intervenciones que sí
son mejores. Por ejemplo, ya no damos fluido full drip a chorro, sino que utilizamos ahora hipotensión permisiva en trauma. Todo esto se tiene que evaluar y todo esto lo que demuestra es que lo que era una gran verdad en los 80 y al principio de los 90, cuando yo comencé en estos temas, hoy es una gran mentira. Y la razón por la cual nos damos cuenta que es una gran mentira es estando al día actualizado con todo lo que son los principios de medicina basada en evidencia. Les recomiendo utilizar la biblioteca de Cochrane para muchas de estas preguntas de atención prehospitalaria y de medicina de emergencia, porque ya hay expertos que han hecho la gran parte del trabajo por nosotros y simplemente la evaluamos con los resultados y vemos la aplicabilidad dentro de lo que es nuestro entorno clínico. Aquí viene el tema de reanimación permisiva y hipotensión permisiva, que ya lo habíamos tratado, donde en este caso no es de la biblioteca Cochrane, pero sí es una revisión sistemática completa del Journal of Trauma, que es un journal muy prestigioso recientemente, y dice que la hipotensión permisiva, reanimación con hipotensión permisiva, puede ofrecer un beneficio en survival, en supervivencia, y puede adicionalmente reducir pérdidas sanguíneas y transfusiones. Pero fíjense que en este estudio, una de las conclusiones es que la mayoría de los estudios utilizados en esa revisión sistemática y metaanálisis que se encontraron tenían un subpoder, o sea que el número de sujetos estaba muy inferior para poder llegar a una conclusión estadísticamente significativa. Aquí entonces lo que hablamos es de lo difícil que hacer ciencia y hacer investigación en el entorno prehospitalario. Bueno, con eso concluimos la parte específica de medicina basada en evidencia. Y lo que quiero es presentarles rápidamente lo que es el formato que vamos a utilizar a partir de la semana que viene en las sesiones bibliográficas y a las sesiones específicas de crítica científica del Journal Club de Trauma. Básicamente, vamos a dilucidar los objetivos de aprendizaje, donde vamos a hablar sobre el artículo, hacer un resumen de la introducción, los métodos, los resultados. Vamos a hacer una discusión del artículo, una revisión crítica del artículo, con lo que es la validez interna y externa, los resultados y cómo esto impacta la práctica clínica. En la introducción básicamente se hablará de por qué es importante, materiales y métodos, hablaremos de cuáles son los instrumentos y los elementos utilizados en el estudio, sobre todo porque esto contesta la pregunta de validez interna. Dentro de lo que se hizo, tiene validez en la pregunta. Rigurosidad científica, qué tipo de metodología, cuál es el instrumento estadístico, todo eso habla de la validez interna. Los resultados entonces definitivamente hay que hablarlo y sobre todo para entender si los resultados ofrecen validez externa o la habilidad mía de generalizar los resultados. Vamos a dar una discusión y vamos a hablar de estos temas de validez interna, reproducibilidad y generalizability. Al final hablaremos si realmente los resultados del estudio que estamos trabajando nos ayudan en el cuidado de los pacientes. Y una de las cosas que queremos integrar de una forma rutinaria y sistemática es un pequeño punto de enseñanza sobre medicina basada en evidencia. Los autores que van a trabajar con nosotros, le vamos a pedir que hablen, por ejemplo, de odds ratio o riesgo relativo, que hablen de valor P, de intervalo de confianza, que hable de numbers needed to treat, numbers needed to diagnose, que hable de diferentes metodologías de estudios. Un punto bien breve, pero que trabaje específicamente la parte teórica de lo que es realizar estudios científicos y estadísticas. Bueno, ahora entonces, nada, veo que ya hay más de 10 participantes. Quiero abrir el foro para cualquier pregunta que tengan. Ahí tienen mi email, tienen mi Twitter. Y quiero decirles que estamos trabajando con el doctor Jorge Loria, uno de los coautores del estudio CRASH 3, para el martes que viene hacer un resumen latinoamericano del CRASH 3. Ustedes saben que el internet, social media estaba caliente la semana pasada con la salida de la publicación del CRASH 3.
Y tenemos el privilegio de tener al doctor Jorge Loria, que es uno de nuestros compañeros en Latinoamérica, el cual fue uno de los coautores, y nos va a hablar del estudio desde su perspectiva de coautor. Entonces podemos entonces pasar a una pregunta rápida o una serie de preguntas si gustan. La pregunta la pueden hacer por el chat o quiero ver si podemos hacerla ya directamente como participante. Vamos a ver si le doy la voz a los diferentes participantes. Hola Alejandro, quiero hacer una prueba a ver si escuchas el audio. Pueden levantar la mano dentro de su aplicación y pueden hacer cualquier pregunta. Veo que Carlito Orellana nos está felicitando, Gianmarco también, Gianmarco Martínez. Pueden utilizar el group chat para cualquier pregunta. Si me escuchan, entonces yo puedo contestarla. Gracias a Auramena, Gianmarco y Carlitos. Gracias, Griseli. Probando el audio en este momento. Al final, esto era necesario, es una revisión que ya ustedes la mayoría lo conocen, pero queríamos dar una estructura para lo que viene ahora más adelante con las revisiones científicas y los análisis ya específicos de cada uno de nuestros artículos que se van a trabajar. Ya vieron cuál va a ser la estructura, ya vieron más o menos la metodología. Vamos a socializar este video en línea y la semana que viene tenemos el doctor Loria para hablarnos específicamente del Crash 3. Yo no escucho al doctor González. No, lamentablemente no escucho a nadie, en verdad. Estoy leyendo del group chat. Veo que Luis Vargas dice, Alejandro, excelente ponencia, creo que tiene silenciado los micrófonos el resto y no podemos intervenir. Yo he tratado, miren a ver, ya todo está no silenciado. ¿Ahí me escuchas, Alejandro? Hola, Alejandro, ¿escuchas? Ya sí los escucho. ¿Me escuchan ustedes? Te escuchamos perfectamente. Quería probar si estás escuchando el audio en este momento de nosotros. Ya, apágala. Sí, Lucho, te oigo. Todos están on mute, o sea que no hablemos todo al mismo tiempo, pero sí escucho a Lucho. Perfecto, gracias. Y creo que el doctor González tenía preguntas. Carlito Orellana, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Bueno. Dicho sea de paso, muchos de estos temas de Zoom y WebEx lo hemos sacado de la iniciativa tanto de Lucho Vargas como de Carlos Orellana, que yo creo que es bueno darle mérito y crédito a quien lo merece. Lucho ha sido un abanderado de todo lo que es el uso de tecnología en educación para nosotros, los emergenciólogos en Latinoamérica. Y Carlito ya hace unos años yo colaboré con él, donde él ha desarrollado grandes eventos internacionales, multinacionales, y de una forma bien creativa y costo efectiva nos tiene a diferentes expertos. En vez de viajar a El Salvador, damos las conferencias, participamos y ha dado un buen ejemplo desde su país en El Salvador utilizando estas tecnologías. O sea que gracias a Lucho y gracias a Carlos por enseñarnos un poquito de cómo integrar estas tecnologías. ¿Me confirma 515 y hasta dónde va la móvil? Alejandro, muchísimas gracias a ti por esta excelente ponencia. Yo creo que además, como todo en la vida, estamos tratando de probar estas nuevas herramientas para introducirlas. Esta tiene unas ventajas muy grandes, lo que tú dices, en que podemos participar con audio. Poco a poco iremos afinando entre todos y las vamos conociendo. Ahora, si ustedes abren dentro de sus pantallas una opción que dice participantes, lo van a encontrar normalmente en la parte de abajo de su explorador. Se va a desplegar la lista de todos. Ahí van a ver que en este momento Alejandro nos abrió los micrófonos a todos. La idea para reflexionar ordenadamente esto es cerrar los micrófonos cuando no estemos hablando. Y acá hay una herramienta muy bonita que dice levantar la mano. Entonces, ahí yo puse levantar la mano, ahora la voy a bajar.
sugiero que quiera hacer una pregunta al doctor Baez, levanta la mano y él nos va dando paso en los micrófonos para poder intervenir. Listo. Lo que habíamos hecho también era a través del chat, que yo creo que algunos ya vieron cómo participar. Abrimos la ventana del chat y desde ahí pueden escribir y hacer su pregunta. Lo bueno de esto es que lo pueden utilizar desde su PC o lo pueden utilizar desde el teléfono. Obviamente, integrar su audio implica un ancho de banda y internet un poco más eficiente. Yo entiendo que ver la presentación y hacer preguntas por el chat consume menos bandwidth y lo pueden hacer de su teléfono y de igual forma pueden participar. O sea que nada, no quiero quitarle más tiempo, yo sé que es tarde, nosotros hacemos esta conferencia esta hora por temas de conveniencia, pero quiero agradecerle a todos, al final tuvimos una buena participación, 11 personas, y quiero agradecerle y más adelante quiero que estén pendientes de la conferencia del 29 y las conferencias subsecuentes que vamos a tirar con diferentes expertos de Latinoamérica en estos temas de trauma. Gracias, Lucho, por el apoyo de la SED y gracias a todos ustedes por su tiempo y su apoyo. Un abrazo y pasen muy buena noche. Muchas gracias, Alejandro, por esta oportunidad y seguimos adelante. Muchas gracias a todos los que están apoyando estas iniciativas. Muy buena noche a todos. Buenas noches.